buenos días a los amigos televidentes de la Mesa Redonda. Desde hace varios días le debíamos a nuestra teleaudiencia una mesa redonda sobre Medio Oriente, una región marcada por numerosos y complejos conflictos, y bueno, hoy vamos a saldar esa deuda. Precisamente ese será el tema de nuestro programa en la tarde-noche de hoy, en el cual me están acompañando, como ya es habitual, Leonel Nodal Álvarez, analista de temas internacionales, Moisés Saad Lorenzo, jefe de la redacción de África del Norte y Medio Oriente de la Agencia de Prensa Latina, Jorge Luis Rodríguez González, una de las nuevas adquisiciones de nuestro programa, una de las caras más frescas, periodista de la redacción internacional de Juventud Rebelde, y como ya se va haciendo habitual en Internet, Elisa Beatriz Ramírez Hernández, periodista de Radio Habana, Cuba. Hoy en la Mesa Redonda, el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, se reunió con el presidente sirio Bashar al-Assad en Damasco. Jibril, que fue una de las figuras políticas más visibles de la revolución contra Gaddafi, encabeza el recuento en las dos principales ciudades libias, Trípoli y Bengasi. El presidente egipcio Mohamed Mursi ordenó al Parlamento retomar sus sesiones después de que la Junta Militar lo disolviera el mes pasado. Y antes de comenzar, y como es habitual, vamos a nuestra sección La Noticia del Día, que tiene que ver con la visita que realiza el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, a la hermana República de Vietnam. Conozcamos, según nuestros enviados especiales, cuáles fueron las últimas actividades que hizo el líder cubano en el país asiático. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, dedicó sus primeros pensamientos de este lunes a rendir homenaje a los héroes y mártires de la patria vietnamita que tiene en Ho Chi Minh la máxima expresión de luchador por la independencia y unidad de su pueblo. El mandatario cubano colocó primero una ofrenda floral ante el monumento de los héroes y mártires, acompañado por el director del complejo monumental. El mausoleo a Ho Chi Minh se visita sin cámaras o algún otro objeto. Al principio solo se escucha el sonido de los pasos, luego el silencio es absoluto. Las ideas bullen aceleradamente. En especial para los cubanos, de quienes sintieron antes y ahora sentimientos de admiración, respeto y ejemplo para el pueblo vietnamita que derrocó invasiones regionales, al colonialismo francés y al imperialismo norteamericano, aún con idéntica agresividad en los tiempos que corren. Desde este simbólico sitio, el presidente cubano se trasladó a la Asamblea Nacional, donde fue recibido por su presidente Nguyen Sinh. Un amplio diálogo tuvo lugar, ocasión que sirvió para el imprescindible recuento de tanto camino de luchas recorrido por Vietnam y Cuba, del significado de la Revolución Cubana y de la derrota de Estados Unidos en Playa Girón y en Vietnam. Aparece también en el diálogo la figura de Fidel, sus previsiones acertadas y sabias y la época compleja que vive el mundo. Fructíferos todos los encuentros del mandatario cubano con los principales dirigentes del Partido Comunista de Vietnam y el Estado. Concluye este martes la visita, que abre nuevas perspectivas de colaboración y apoyo solidario. Desde Hanoi, Gómez, Caballero, Barrios e Irma Cáceres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, información fresca sobre las actividades que realiza el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, en la hermana República de Vietnam. Conocida nuestra noticia del día, los invito a pasar ya en minutos a los temas que nos ocupan hoy en la Mesa Redonda. Y por supuesto que Siria es uno de los puntos calientes
en el Medio Oriente. Yo les propongo comenzar nuestro análisis, o la primera parte de nuestra mesa redonda, precisamente por la situación en ese país, pero antes veamos qué dicen las televisoras extranjeras sobre los últimos acontecimientos y también reacciones internacionales en torno al conflicto sirio. Veamos. Pruebas de durabilidad. Esto parece ser lo que ocurre con los acuerdos sobre Siria cerrados en Ginebra. El primer disparo contra los convenios firmados en la Conferencia Internacional sobre la situación en el país árabe lo hicieron los mismos participantes del conflicto. Así, la oposición armada rechazó cumplir el acuerdo sobre la regulación de la crisis y repitió sus exigencias sobre la dimisión de Bashar al-Assad. Muchos expertos calificaron esta falta de ganas de cooperar por parte de los rebeldes como un hecho esperado. El presidente sirio, en su turno, por primera vez afirmó en público que está dispuesto a abandonar el poder, pero solo cuando esté seguro que este paso llevará a la paz. El destino de Bashar al-Assad fue uno de los temas que discutieron los cancilleres de Rusia y Alemania aquí en Moscú. La parte germana incluso supuso que Rusia podría dar asilo político al presidente sirio, algo que fue tomado como una broma, según declaró Sergei Lavrov. Además, el canciller ruso subrayó que tras el compromiso que elaboraron en Ginebra los principales actores internacionales, otros encuentros como el del así llamado Grupo de Amigos de Siria ya no son necesarios. Creo que desde el comienzo de este proceso desaparece la necesidad de foros como el de París. Parece que se tratará de movilizar un apoyo colectivo a los objetivos que inicialmente se planteó el Grupo de Amigos de Siria. Y nosotros no podemos compartir estos objetivos porque están dirigidos a escalar la confrontación y no buscan crear las condiciones para un diálogo nacional en Siria sin injerencias externas. Sin embargo, los autodenominados Amigos de Siria se reunieron esta semana en París. El encuentro fue caracterizado no solo por el incremento del apoyo a la oposición y las exigencias de dimisión de Bashar al-Assad, sino también por una fuerte crítica hacia Rusia y China. Hillary Clinton incluso afirmó que Moscú y Pekín tendrán que pagar un precio por lo que la secretaria del Estado norteamericana calificó como respaldo al régimen sirio. Les pido dirigirse a Rusia y China y no solo instar, sino exigir que abandonen el trabajo paralelo y empiecen a apoyar las aspiraciones legítimas del pueblo sirio. Francamente, no es suficiente simplemente llegar a los amigos de Siria porque, y les voy a ser sincera, no creo que Rusia y China consideren que pagan algún precio, nada en absoluto, por defender al régimen de Assad. La única manera de que esto cambie es que cada nación representada aquí deje claro, directa y urgentemente, que Rusia y China sí van a pagar un precio. La respuesta de la Cancillería rusa no tardó en llegar. Moscú no apoya al régimen sirio, sino que aboga por crear una base política para resolver el conflicto de manera pacífica. Muchos señalan que Occidente y ciertos países árabes buscan el cambio de régimen en Siria y declaraciones como las de Hillary Clinton están destinadas para cumplir este objetivo. Bueno, un excelente trabajo sobre todos esos temas, sobre esas reuniones vamos a estar analizando ya en la mesa redonda. Y creo que podríamos comenzar precisamente por esta reunión en Ginebra, Leonel, cuando decía al principio que ya era una deuda, una mesa sobre Medio Oriente por la cantidad de conflictos, de noticias que han habido al respecto, sobre todo en el tema de Siria, y podemos partir de ahí precisamente, de esta reunión en Ginebra, de qué se trató y cuáles fueron las posiciones. Sí, gracias, Oliver. Y buenas tardes a nuestra audiencia. Después de casi un mes sin aparecer en el análisis de estos temas, realmente me agrada mucho poder volver. Pienso que, empezando por el título de nuestra mesa hoy, vale la pena decir que lo que se decide en el Oriente Medio hoy es realmente algo que concierne a todos y cada uno de los países del mundo, y en especial a aquellas naciones que han optado por seguir su propio camino, por la libre determinación, por su soberanía, porque si uno se detiene un momento nada más a reflexionar sobre lo que está pasando en Siria, recordará que desde hace ya casi un año y medio, va a cumplirse un año y medio, 18 meses, desde febrero del año pasado, cuando apenas hubo unas ciertas protestas públicas allí, inmediatamente el embajador de Estados Unidos en Damasco, que en ese momento era embajador de un país con el cual sostiene relaciones diplomáticas normales, con el cual había un conjunto de acuerdos
negociaciones establecidas, sino un reconocimiento formal de ese gobierno y de ese país, se fue hasta Homs, hasta allá donde habían ocurrido las primeras protestas, a apoyar a la subversión, a manifestarse a favor de los que estaban dispuestos a llevar más allá de la protesta pacífica este conflicto, y fue el primer instigador de esta guerra, de este desangramiento que está ocurriendo hoy en Damasco. Y lo hizo con la mayor naturalidad del mundo, lo hizo sabiendo que estaba violando todo lo que está establecido para las relaciones diplomáticas. Por lo tanto, lo que está en juego hoy en día es toda la estructura de las relaciones internacionales, es el derecho que se han atribuido Estados Unidos, Francia, Inglaterra, como lo hicieron en Libia, a determinar, a enjuiciar, a juzgar y a predeterminar cuál es el destino que le toca a cualquier gobierno en este mundo que le caiga mal o que no corresponda a sus intereses. Por eso también, desde hace ya, casi desde el mismo comienzo, Estados Unidos inmediatamente planteó su principal demanda, de la cual no han dado un paso atrás, que es que Bachar el-Assad, que el gobierno sirio, este gobierno sirio con el cual ellos tenían las mejores relaciones, con el cual han tenido muchísima cooperación a lo largo de los últimos 30 años, salga del poder. Bachar el-Assad tiene que abandonar. ¿Y esos temas cómo se abordaron en esta cumbre? Y entonces, así, por este camino ha ocurrido todo este conflicto en el cual se habla de miles de muertos, decenas de miles de heridos, refugiados, etcétera, y llegamos a Ginebra, a esta conferencia de Ginebra que ocurrió el 30 de junio, hace hoy 9 días. En esta conferencia, donde están presentes los 5 miembros del Consejo de Seguridad, esto es lo más curioso, por eso este material que decía ahorita, es quienes disparan contra los acuerdos que inmediatamente se toman. Es decir, allí se reúne el Consejo de Seguridad, es decir, China, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, es decir, Inglaterra, Francia, y además Turquía, país vecino fronterizo con Damasco, con China, con Siria, Qatar, Kuwait e Irak. Estos 9 países que están realmente directamente concernidos por el conflicto, sobre todo los últimos 4 que sin ser miembros del Consejo de Seguridad fueron invitados a Ginebra. ¿Por qué? Porque Turquía tiene frontera y ha llegado a ser protagonista de un conflicto incluso que puede tener consecuencias militares impredecibles. El derribo de avión. Bueno, un avión turco sobrevuela el territorio sirio, el norte, y la defensa antiaérea actuó prácticamente automáticamente, sin encomendarse ni pensarlo 2 veces. Cuando el avión entró, un F-4 norteamericano, un avión de entrenamiento y un avión moderno, no es cualquier avión, un avión de guerra, lo derribaron con todo su derecho, al punto de que el Pentágono, oficiales del Pentágono, admitieron que el avión había sido derribado sobre aguas jurisdiccionales sirias, porque Turquía, después que le derribó el avión, esperó 24 horas para salir diciendo de que estaba en aguas internacionales. No, y que podía haber sido la excusa para la entrada de la OTAN. Y el propio Pentágono, donde aparentemente se están midiendo ya desde hace algún tiempo los pasos para, si va a haber guerra, que no sea porque cualquiera otro la decida, sino porque la decidan ellos. Dijeron, no, este no es el caso. Evidentemente, también esto dio pie para que Turquía acudiera a la OTAN hiciera algunas manifestaciones de apoyo a Turquía, pero lo cierto es que en la frontera hay una situación muy tensa, una situación conflictiva. Bueno, vamos a Ginebra, y en Ginebra, Turquía, Qatar y Kuwait, 2 de los países que están apoyando financieramente y con armas a la oposición armada siria, están allí, y los 9 coinciden en un comunicado, en un acuerdo final que se publica ese sábado 30 de junio, donde deciden básicamente, esencialmente, porque no era fácil extenderse un documento de consenso en algo sobre lo cual todos estuvieron de acuerdo. Bueno, aquí la cuestión es detener la violencia y negociar y buscar una solución pacífica del conflicto. Esta es la base de la solución. Aquí no hay solución armada. Rusia y China, sobre todo, tuvieron que presionar muy fuertemente para que esa fuera la declaración conjunta, el acuerdo común, el consenso. No se puede optar por una solución armada, porque si hay 3, 4, 5 países como lo están haciendo abiertamente, Qatar, Arabia Saudita, Estados Unidos, apoyando a los grupos armados, imagínate si los otros 2 que están hoy
a favor de que se respete el gobierno constituido, deciden también incrementar o la ayuda o el suministro de armas a los demás, entonces sería abrir paso a un conflicto que pondría en peligro la seguridad internacional. Pero no se puso en la hoja la condición de la retirada. Y allí en ese acuerdo igualmente tampoco está escrito, no está escrito de que la condición para detener la violencia y llegar a una solución pacífica era la salida de Bashar al-Assad. Lo que se plantea como segundo punto interesante era la conveniencia de crear una autoridad de transición, un gobierno de transición con el gobierno actual y con los opositores para canalizar este arreglo pacífico. El Assad no ha dicho que no, estuvo de acuerdo. Ahora, lo que no puede ser es prerequisito. Y bueno, para finalizar diría que evidentemente unas horas después de haberse firmado y publicado este comunicado empezaron las interpretaciones y Lavrov, el canciller ruso, tuvo que hablar con fuerza, con energía, diciendo está bueno ya de reinterpretaciones ni de tergiversaciones. Ahí lo que se acordó fue eso, simplemente parar la violencia y buscar una solución negociada y pacífica. Y es el esfuerzo que están haciendo hasta ahora. Y eso te decía hace un momentico, Putin hoy, el presidente ruso, lo dijo hoy en una reunión ante todos los embajadores de Rusia en el exterior. Es decir, no podemos permitir que se repita en Siria lo que ocurrió en Libia. Claro. Bueno, esta reunión de Ginebra, Moisés, de alguna manera intentó reimpulsar un proceso de paz que ya venía para muchos analistas como algo fracasado, y en las últimas horas hemos visto, por ejemplo, ayer domingo, el enviado especial de Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo en una entrevista que le realizaron un periódico francés de que el proceso de paz había sido un fracaso, o sea, lo reconoció así ya públicamente. ¿Cuáles fueron las condiciones que propiciaron esta conclusión, este fracaso? Nosotros hemos analizado mucho este conflicto, pero quizás poderla sintetizar, ¿no? Bueno, ante todo, mis saludos más cálidos para la audiencia de la Mesa Redonda y para mis estimados colegas del panel. Primero quiero hacer alusión a algo que ocurrió ahora mismo, fueron las imágenes de la secretaria Clinton, y es el lenguaje corporal de esta jefa de diplomacia en su intervención, francamente agresivo. Aludo a esto porque yo podría concordar con la premisa de que el plan de Annan es una criatura que nació muerta, o incluso estaba muerta en el vientre que la engendró, porque para que un plan funcione es necesario que haya voluntad política entre los actores involucrados en el asunto en cuestión, y no es el caso. En ocasiones anteriores me he aventurado a decir, y lo quiero ratificar ahora, que no existe voluntad de solventar la crisis siria, que por otra parte ha sido inducida desde el exterior. Esto es obvio. ¿Qué se decide en el Medio Oriente? Pregunta a la mesa. Esto aludía a mi fraterno Leonel. Y es lo siguiente. El gobierno sirio, el régimen sirio, en su forma actual, debe perecer por razones muy concretas y objetivas que interesan a los Estados Unidos. Cuando comenzó la llamada primavera árabe, la única primavera que ha comenzado en noviembre, porque se dice que empezó en Túnez, para mí empezó en el Sáhara Occidental, pero en fin, ya esto es un otro debate bizantino. Se trata de derrocar al gobierno sirio legalmente establecido, de ahí la insistencia en que Bashar al-Assad abandone la presidencia, porque de lo que se trata es de restar legitimidad a las autoridades legalmente, constitucionalmente constituidas, legalmente constituidas en el país queda acéfalo, se forma una junta parecida al CNT libio, porque hay que ir obligado, es obligatorio ir a la referencia del caso sirio, porque el caso sirio es una reedición corregida y aumentada del caso sirio. Creo que en alguna ocasión, ya en mesas anteriores, establecíamos un paralelo, parecía aventurado en aquel momento, pero afortunadamente, hay que decirlo así, ahora un jefe de Estado de la magnitud de Vladimir Putin dice que no se puede repetir, Leonel aludía a estas declaraciones, no se puede repetir el caso libio por
razones geoestratégicas. Rusia no puede abandonar a Siria, su único puerto de aguas cálidas en el Mediterráneo está en Siria. ¿Pero por qué hay que terminar con el gobierno sirio? Ah, muy sencillo, el gobierno sirio es el único país de la línea del frente en estado de beligerancia con Israel. No se ha aludido en todo este proceso, no se ha aludido en momento alguno, yo no lo recuerdo por lo menos, tal vez si estoy equivocado que mis compañeros me saquen de mi error, no se ha aludido a la ocupación por Israel de las alturas de Golán, que es un tema que está en la ONU, que la ONU ha legislado sobre él y que permanece incumplido. La ocupación de parte de las alturas sirias del Golán por tropas israelíes, porque Siria es un país que permanece en estado de beligerancia con Israel, de la línea del frente, lo que le da legitimidad, y reitero el término, a la lucha palestina. Ahora, ¿y si tenemos que buscar un culpable de ese fracaso, del plan de paz de Kofi Annan? Son muchos los culpables, Si yo fuese juez, que no es el caso, ni mucho menos, yo diría que los principales responsables de que el plan no haya avanzado son aquellos países que están involucrados en el aliento y la inducción de la crisis interna siria, a saber, las tres potencias occidentales, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, cuya secretaria de Estado ha dicho que Bashar al-Assad se tiene que ir, que ha dicho sin ningún ambaje, en olvido de todas las normas, incluso diplomáticas, que al régimen sirio le queda poco, que al gobierno sirio le queda poco, que son una intromisión en los asuntos internos de un país miembro de la ONU. También esas declaraciones también están regidas por convenciones internacionales, si a eso vamos. Poco diplomáticas esas. Bastante poco diplomática, yo diría de elefante en cristalería. Decía, país árabe de la línea del frente en estado de beligerancia con Israel, el gran protegido de los Estados Unidos, donde por cierto hay un conato de crisis ahora, más adelante creo que lo vamos a ver. Es el apoyo del brazo armado de Hezbollah. El brazo armado de Hezbollah es la milicia, la única a la que se le permitió mantener sus armas con los acuerdos de Taif para solventar la crisis libanesa, que los diputados tuvieron que ir a Arabia Saudita a reunirse porque no podían reunirse en el Líbano. Las milicias no lo dejaban. A la única que se le permitió mantener sus armas fue el brazo armado de Hezbollah. ¿Por qué? Porque la única que combatía al ejército israelí en la llamada franja de seguridad en las 1000 kilómetros de territorio libanés ilegalmente ocupado, a pesar de varias resoluciones del Consejo de Seguridad que sí son vinculantes. Hay una aclaración que hay que hacer. Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes. Pues de eso se agarra Estados Unidos, por ejemplo, para no respetar la condena cuasi unánime al bloqueo contra Cuba, por ejemplo. Pero las resoluciones del Consejo de Seguridad sí son vinculantes. Israel no las cumplió. Nunca se estableció un corredor aéreo sobre Israel, ni se dictó ninguna sanción contra Israel. Y además, y no por último, menos importante, Siria es el país árabe principal aliado de Irán, que está en un estado de fricción con otros países árabes del Golfo Pérsico. No olvidemos que existe ahí un conflicto paralelo por el programa nuclear iraní, que las potencias occidentales dicen que se propone fabricar armas de destrucción masiva, y los iraníes dicen que no es el caso, que es necesario para su desarrollo y que sus creencias musulmanas le impiden fabricar estas armas. En resumen, o para tratar de resumir, Oliver, los intereses son muchos, lo que se juega es mucho, es el abastecimiento de petróleo a las potencias occidentales, y lo que se está jugando también es, en cierta medida, que Israel pueda completar, esto es una hipótesis, que Israel pueda completar su usurpación del conjunto del territorio de la Palestina. Eso es, a grosso modo, lo que yo quería decir. Bueno, a pesar de estas declaraciones de Kofi Annan ayer, repito, al periódico francés, de que ha sido un fracaso, su plan de paz, bueno, no se ha detenido en sus esfuerzos, y precisamente llegó ayer a Damasco, la capital de Siria, para reunirse con el presidente Bashar al-Assad, y hoy
fue a Teherán, la capital de Irán, para tratar el tema. Veamos, antes de caer en este análisis con Jorge, veamos un reportaje sobre esta visita. Kofi Annan aseguró que ha llegado a un acuerdo con el presidente Bashar al-Assad para intentar poner fin a la violencia en Siria. No obstante, el enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe no precisó los detalles de este pacto, pues aseguró que primero debe negociarlo con la oposición armada del país. Además, durante su encuentro en Damasco, Annan y Assad señalaron la importancia de los resultados de la cumbre en Ginebra para establecer un diálogo político en Siria. Anteriormente, el líder sirio acusó a Estados Unidos de apoyar a los grupos armados que desestabilizan a este país árabe en una entrevista concedida a una televisión alemana. También afirmó que el presidente no debe huir dimitiendo de los problemas de su país, ya que debe apoyar a su pueblo frente a este desafío. Bueno, noticia muy reciente. Jorge, ¿cómo evalúas tú esta visita de Kofi Annan a Damasco? ¿Cuáles fueron los principales temas tratados, los resultados también? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Efectivamente, uno de los principales puntos de este acuerdo que adoptó Kofi Annan con Bashar al-Assad, según están transmitiendo algunos medios de comunicación, es sencillamente tratar de resucitar el plan de paz que ya viene desde el 12 de abril, o sea, el cese de la violencia que se implementó el 12 de abril, pero que realmente ha sido frustrado por la acción de las bandas opositoras armadas. Entre estos puntos fundamentalmente está el alto al fuego, está la liberación de los presos políticos, la retirada de las tropas de las ciudades y el diálogo entre el gobierno y la oposición. Vamos a recordar que el alto al fuego, ha sido frustrado por la acción de las bandas armadas. Por supuesto, el gobierno sirio no puede sacrificar la estabilidad y la seguridad de un Estado legítimo no puede retirar sus tropas y no puede dejar de combatir a estos grupos armados cuando la contraparte sigue atacando. Ha habido atentados terroristas y muy mortíferos. Lo otro es la liberación de presos políticos. Casi no se dice, pero el gobierno sirio ha estado liberando presos políticos. Y eso no... Y bueno, el diálogo entre el gobierno y la oposición, eso es algo a lo cual el gobierno ha hecho caso. El gobierno ha tratado de dialogar, pero habría que ver quiénes son estos grupos opositores. Hay una oposición interna que, digamos, no está vendida a agendas foráneas y sí ha querido dialogar con el gobierno. Pero hay otra oposición radicada en el exilio, radicada en París, como puede ser el Consejo Nacional Sirio, que, digamos, tiene muy buenas relaciones, está en estrecha alianza con el Ejército Libre Sirio, que es una banda paramilitar, una gran sombrilla paramilitar que tiene, que cobija más de 30 bandas militares. Y que son los encargados de estos actos terroristas, este combate. Entonces es imposible llegar a un diálogo. El gobierno, ha habido partidos de la oposición que se han legalizado y que han participado en el proceso. Ahora, hay que ver cuál es la estructuración, qué es lo que conforma esta oposición para ir al diálogo. Annan, en esta ocasión, yo creo que es muy válido destacar que hizo referencia a los gobiernos y a los actores de la región que están influyendo en este conflicto y reconoció que deben tener una mayor participación. No lo dice abiertamente, pero evidentemente se está refiriendo a que dejen de financiar a los grupos opositores, a que dejen de participar en el tráfico de armas a través de las fronteras. Ya se hablaba aquí Turquía, que además tiene una base cerca de la frontera donde se ha documentado que participan agentes de la CIA, que participan agentes de la OTAN, aunque la OTAN diga que no está participando, sí lo está haciendo de manera indirecta y muy solapada. En este caso, ambas partes, tanto el gobierno de Bashar al-Assad como el diplomático ganés, consideraron que la cita que se acordó en Bruselas fue un paso muy importante para impulsar el proceso político y crear un ambiente de diálogo favorable, pero evidentemente, ¿quiénes son los que se oponen a este diálogo? Se aprobó un proceso de transición, un gobierno de transición en que participaría representantes del actual gobierno y opositores. ¿Quiénes fueron los primeros que se opusieron a esto? Los mismos opositores. Ahora, no quieren ese diálogo, no quieren ese proceso de transición en el que participen por ejemplo, Bashar al-Assad. La precondición que ellos ponen es que al-Assad ni nadie del actual gobierno puede estar presente en ese proceso de transición. Ahora que hablabas de los opositores, también tuvieron una reunión reciente, otra edición de no vamos a caer si es pertinente el nombre o no, de los llamados amigos de Siria.
Y quisiera que nos hablara un poco sobre esa cita. Hay muchos medios de prensa que aluden, que hablan sobre cómo volvieron a emerger las diferencias entre estos diferentes grupos de la oposición, pero bueno, sobre todo los principales enfoques y los principales acuerdos o declaraciones en esa cita. La reunión de amigos de Siria fue, digamos, otro boicot a ese plan de paz y específicamente a, digamos, la reunión de Bruselas. Esta reunión se celebró después de la reunión de Bruselas. O sea, las mismas potencias, los mismos países que dicen en Bruselas, vamos a llegar a un acuerdo, a una solución pacífica, están participando en una plataforma. Ginebra, ¿no? En Ginebra, sí. Están participando en una plataforma en París. Es la tercera vez que se convoca esta reunión, que lo único que está buscando es apoyo diplomático, apoyo político y apoyo financiero a estos grupos opositores armados. Aquí en estas reuniones lo que se discute es la inminente salida de Bashar al-Assad y cómo encontrar mayor apoyo diplomático, político y financiero a estos grupos armados. Es lo único que se discute ahí. Fueron, digamos, los temas básicos. Hay que recordar que en una de estas ediciones, creo que fue la de Estambul, y mis colegas me podrán rectificar si no fue así, cuando los países árabes del Golfo Pérsico propusieron digamos, pagarle salario a los opositores armados, en este caso era Arabia Saudita y Qatar, como esto también está buscando como objetivo tratar de desarticular el ejército, porque saben que no pueden derrocar el gobierno, un gobierno legítimo como el de Bashar al-Assad, mientras este gobierno tenga apoyo popular, mientras este gobierno tenga el apoyo de su ejército. La única opción que le queda es la opción armada. Y en este caso, tratar de pagarle sueldo a estos grupos opositores es tratar de que miembros del ejército deserten y se unan a este ejército libre sirio. Y otro punto fundamental es que se volvió a tocar el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, se le volvió a exigir a las potencias occidentales que se debe acudir a ese capítulo que incluye sanciones económicas. Estados Unidos y Francia abogaron muy fuertemente por estas sanciones económicas, pero recordar también que incluye el uso de la fuerza. Abre las puertas al uso de la fuerza. Al uso de la fuerza, si la parte que se compromete, en este caso al acuerdo de paz, no lo cumple. Y hemos visto ya que la parte que para ellos nunca cumple el acuerdo de paz es el gobierno sirio. Por lo tanto, no hay que descartar que en un futuro echen a rodar que el gobierno sirio, como está haciendo ahora, no cumple el programa de paz y entonces acude. Bueno, esa es la intención, obviamente, llevar las armas. Esa, aunque bueno, se reconoce o se declara en la cumbre de Ginebra que no puede haber una solución militar, obviamente es la intención secreta, vamos a decir. Pero vamos al lugar de los hechos. Nuestra colega Irma Shelton está en el Centro de Operaciones Internacionales y ha establecido contacto telefónico con el corresponsal de la agencia Prensa Latina en Damasco, quien nos va a abordar seguramente los últimos acontecimientos, opiniones que se ven en ese país árabe. Veamos. Sí, ya hemos hecho contacto telefónico en Damasco, Siria, con Luis Beatón, corresponsal de Prensa Latina en esa nación árabe. Beatón, nos interesa conocer cuál es el clima que se está viviendo en estos momentos en Siria tras la llegada del enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe, Kofi Annan. Sí, el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, llegó aquí ayer y hoy se reunió con el presidente Bashar al-Assad y en posteriores declaraciones dijo que llevará la mediación para una solución de la crisis en Siria entre los grupos armados apoyados por Occidente. En breves declaraciones a la prensa en Hotel Capital, Annan calificó de positivo y constructivo su encuentro de la mañana de este lunes con el presidente Bashar al-Assad, en el cual fueron analizadas nuevas ideas para resolver la crisis y que serán informadas por el mediador a las bandas sirias, que el gobierno califica de terrorista. El funcionario llegó aquí la víspera en lo que muchos interpretan como un último esfuerzo por rescatar su plan 6 puntos, cuyo centro de detener la violencia en el país pudiera lograrse si los grupos irregulares adoptan o aceptan dialogar con las autoridades de Damasco, algo que hasta ahora rechazan. Según el diplomático ganés, el presidente sirio fue receptivo a la iniciativa planteada para la puesta en marcha de un diálogo político inclusivo y reiteró su compromiso con la iniciativa de 6 puntos, que trata de allanar el camino para la paz en Siria. La visita de Annan abrió hoy nuevas interrogantes, ya que su idea de avanzar con la mediación
hasta las bandas armadas pudiera impulsar la solución de la crisis, que para muchos es un problema de ganar tiempo, y todos los jugadores en este ajedrez hacen sus movidas en esa dirección. El encuentro de hoy se concretó después de declaraciones a algunos medios, incluido este fin de semana el diario Le Monde, en la que el propio Annan calificó de fracaso los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar una solución política a la creciente violencia en este país. Por otra parte, en torno a la visita de Annan, se ejecutan maniobras por fuerzas navales terrestres y aéreas sirias en el Mediterráneo Oriental, lo cual he visto como una demostración de Damasco de prepararse para enfrentar una intervención militar occidental e intenta imponer una solución por la vía armada. En términos generales de la situación en Siria, desde que se suspendió temporalmente la misión de observador de la ONU el 15 de junio último, los enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales a las bandas armadas son más encarnizados, sobre todo en las zonas con Turquía, el Líbano y al norte del país. Gracias, Beatón, te agradecemos en verdad esta actualización que has hecho sobre la realidad en Siria. Que pases buenas noches. Bueno, muchas gracias a Irma y también a Luis. Siempre, importante las declaraciones que están, en el lugar de los hechos. Pero vamos a conocer más sobre lo que acontece en Siria desde nuestra sección de Internet. Sí, buenas tardes, Oliver, y muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en la mesa redonda. En este primer momento queremos analizar los principales titulares de la prensa digital que nos están dando cuenta de otras circunstancias alrededor del conflicto en Siria, más allá de, todas estas declaraciones y posiciones en la arena internacional. Por ejemplo, nuestro primer titular, que es de la agencia Prensa Latina, dice: realiza Siria maniobras de defensa naval. Precisamente este ha sido uno de los principales temas de la prensa digital en los últimos días, porque el gobierno de Damasco se ha estado preparando con misiles y con ejercicios navales, principalmente al principio, para verificar la capacidad combativa del ejército sirio frente a las posibles agresiones que pueden salir de las continuas amenazas de estos actores internacionales que están presionando al gobierno de Bashar al-Assad. En este primer momento, este fin de semana, comenzaron las maniobras en la escala naval y luego continuarán en otros frentes como el terrestre y el aéreo. En este caso, el diario La Vanguardia nos está diciendo que los ejercicios militares, están preparando a Siria para una invasión. Recordemos constantemente estas amenazas que cada vez se hacen más tensas de una posible intervención extranjera en el país árabe. En este caso, este servicio de noticias radiales está presentando imágenes acerca de cómo se acontecieron estos preparativos, y dice que las maniobras militares culminaron con éxito, pues se logró rebatir todos los posibles ataques o el simulacro de ataque que estaban haciendo en el país. Otro aspecto importante es que, por supuesto, prosiguen los enfrentamientos en Siria, y esto está dando cuenta de que la violencia está tensando mucho más la situación nacional en el país del Levante. En este caso hay varios puntos en los que hace hincapié este cable. Por ejemplo, uno de ellos es cómo se está tensando mucho más la situación en las fronteras de este país, como hace un momento estaban diciendo nuestros panelistas, que es un foco de conflicto muy álgido en las fronteras con Turquía y el Líbano, por ejemplo. En este sentido vemos que Turquía, por ejemplo, la Radio Nacional de Venezuela nos está informando acerca de unas denuncias sobre el contrabando de armas desde Turquía, que tuvieron lugar luego de que fueron detenidos dos irregulares que denunciaron que habían sido preparados por oficiales turcos y que efectivamente estaban participando de este contrabando a través de la frontera. Otro caso es los numerosos espías que se continúan encontrando en territorio sirio. En este caso, la televisora Hispan TV nos está dando cuenta de que se hallaron 11 espías extranjeros en Siria recientemente, de varias nacionalidades, que están siendo infiltrados para instigar al continuar la violencia en ese lugar.
Con respecto al Líbano, en sentido contrario, pues el gobierno del Líbano no está presionando a Al-Assad como lo está haciendo Turquía, por supuesto, pero también está recibiendo estos efectos colaterales del conflicto en Siria, que se está extendiendo a las fronteras con el Líbano, porque indudablemente el conflicto siria ya no es un problema de ese país, sino que hace mucho tiempo se ha convertido en un problema importante en la región y también a nivel mundial. Por último, queremos reseñar una reciente información de Prensa Latina que nos dice que una organización siria condena los secuestros de civiles y militares. Pues la Red Siria de los Derechos Humanos condenó que estos actos violentos y dejó claro en una declaración que este tipo de actividades de los grupos terroristas financiados desde el exterior es lo que está frenando la posible solución que debe tener la situación que hay en Siria hace ya bastante tiempo, y bueno, exigió a la comunidad internacional que se mantenga imparcial y que trate de transmitir con honestidad y con objetividad los sucesos que están aconteciendo en el país, pues dice que esa parcialidad con que se están manifestando algunos actores internacionales pues los convierte en instrumentos instigadores de la violencia. Y bueno, de esta manera concluimos nuestro primer recorrido por la web. Bueno, muchas gracias, Alicia. Del mar Mediterráneo se ubica Siria, un país del Medio Oriente que comparte fronteras con Turquía, Irak, Israel, Jordania y el Líbano. Está dividido en 14 provincias y su capital es Damasco. Posee una población de 19 millones de personas que se concentran mayoritariamente al oeste del país. Existen además minorías de las etnias asiria, turca, armenia y kurda, junto a miles de refugiados palestinos. El idioma oficial de Siria es el árabe, y gran parte de sus habitantes profesan el Islam, siendo el sunismo el grupo musulmán mayoritario. Siria tiene pocas regiones de vegetación natural y las zonas no cultivables son demasiado secas. Las variaciones regionales de temperatura son mínimas, y los veranos cálidos e inviernos templados y húmedos caracterizan el clima de esta nación. En el ámbito económico, una de las principales fuentes de ingreso es la extracción de petróleo. La industria en desarrollo es principalmente textil, alimentaria y de la construcción. Por otra parte, la agricultura se dedica fundamentalmente al cultivo de cereales, algodón, olivos y hortalizas, a pesar del elevado nivel de deforestación. Los textiles constituyen la única gran industria manufacturera. La calidad de las sedas y mantas bordadas hacen de la artesanía no solo una vía de ingreso económico, sino también un espacio para perpetuar el legado de las tradiciones culturales de los sirios. Y viendo el tema de Siria, analizando el tema de Siria y los últimos acontecimientos, a mí me viene a la cabeza, no sé qué comparten mis panelistas, el tema de Libia, que por cierto, hace tan solo unas horas se celebraron unas elecciones parlamentarias. Recuerdo qué enfoque se le dio a las elecciones parlamentarias que celebró el gobierno de Bashar al-Assad. No sé qué piensan ustedes con respecto, pero bueno, ya Moisés adelantaba de que es un punto de referencia obligatoriamente en Libia lo que está pasando en Siria, ¿no? Bueno, te decía ahorita cuando concluí el comentario acerca de la situación en Siria, que precisamente el presidente Putin de Rusia plantea que no se debe permitir que se repita en Siria lo que ocurrió en Libia, no, en dos sentidos, porque por una parte ahí hubo una intervención militar sangrienta por parte de la OTAN, que fue destruyendo ciudad por ciudad y aquel país hasta que lograron sacar del poder a Gaddafi y lo asesinaron además brutalmente. Eso no se debe permitir, pero tampoco se debe permitir que eso desemboque luego en una farsa como esta. Y lo curioso es que hace pocos meses en Siria primero hubo un referendo, después hubo unas elecciones muy bien conducidas pacíficamente, a pesar del clima de violencia reinante en el país, y todo el tiempo la prensa occidental y los jefes de Estado y gobierno que hoy están en la oposición, que están apoyando a los elementos armados,
criticaron y desautorizaron y pretendieron restarle toda legitimidad a ese proceso en Siria. Y sin embargo, 8 meses después de todo lo que pasó en Libia, se han orquestado ahí a la carrera unas elecciones en un país donde no existía tradición de partidos políticos, donde incluso no se sabe finalmente cuántos de los ciudadanos residentes del país fueron finalmente a votar. Es toda una cosecha a la carrera, y se han celebrado elecciones para una asamblea, una especie de asamblea constituyente. Y la Merkel, por ejemplo, para decir un caso solamente de lo que he leído, la canciller alemana está feliz, felicitando la claridad, la limpieza del proceso electoral, todo el retorno a la democracia al estilo occidental que se está comenzando a establecer en Libia. No solamente la Merkel, también el presidente de Francia, también el presidente de Estados Unidos. ¿Hay motivos para estar feliz, Moisés? Bueno, ellos lo tienen. Lograron su propósito, que era desarticular un gobierno legalmente constituido, a reserva de los errores que cometiera Gaddafi en tanto en cuanto que estadista. Pues las potencias occidentales de la OTAN, las potencias occidentales, miembros del Consejo Permanente del Consejo de Seguridad, miembros de la OTAN, lograron su cometido, que era desbancar a este gobierno legalmente constituido y liquidar una estructura y a un hombre, específicamente a Muammar al-Gaddafi, muerto después de salvajes torturas. Se habla incluso de que lo empalaron, sin que nadie haya hablado del respeto a los derechos humanos, sin que haya habido una condena ni siquiera tibia o una palmadita siquiera en el dorso de la mano a las personas que hicieron esto, que fue este Consejo Nacional de Transición, y han desembocado en que ya en Libia hay perdidos cientos de millones de dólares de los ingresos del petróleo. La infraestructura del país está devastada. No hay ningún programa concreto político ni de gobierno que sea de aceptación universal internamente en Libia, porque hay quejas de que a Trípoli se le han asignado, lo conversaba con Jorge ahorita, hace un momento, a Trípoli se le han asignado, a Trípoli por región, 100 diputados, 100 escaños en este parlamento, a Benghazi 60 y otros 40 a Sebha, que concuerda con el embrión de federalismo que están demandando algunas milicias que, por cierto, están fuera de control y que están yendo a robar los establecimientos, los bancos, etc. Conclusiones: el caos. Sí, creo que hay que felicitar a las potencias occidentales porque han logrado entronizar el caos en un país cuyo gobierno podría resultarle incómodo a la larga. Jorgito, ¿cómo lo ves? ¿Piensas que estas elecciones parlamentarias van a ser quizás un trampolín o una agudización de la crisis, algo así? Yo pienso que sí. Lo más interesante es que los medios de comunicación están presentando este happy end de Libia y hay que hacer una lectura. Quizás lo están presentando como que este proceso de elecciones es quizás lo que debe tener Siria en un futuro. O sea, como bien decía mi colega, las elecciones de Siria se deslegitimaron, no se reconocieron. Incluso hubo muchas acusaciones. Sin embargo, estas se presentan como elecciones totalmente legítimas después de 40 años al gobierno de Gaddafi, como no había tradición de poder. O sea, esta es la democracia que ha llegado. No hay razones para estar contentos. Estamos hablando de un país donde hay una ruptura de su tejido social, donde está todavía presente las huellas de la guerra de la OTAN. La ciudad Sirte, donde nació Gaddafi, todavía hoy está en ruinas, está como si hubiese acabado de ser bombardeada. Las urnas de 1 millón de votantes. Ajá, de los 2 millones ser 2,8 millones. 1 millón no asistieron a las urnas. No, pero además también las persecuciones que todavía se le están haciendo a los seguidores de Gaddafi, a los inmigrantes. Se habla de 1,5 millones de inmigrantes que estaban en Libia, que trabajaban básicamente en el sector petrolero. Recuerden que Libia es un país que dio trabajo a muchos inmigrantes africanos y bueno, realmente trabajadores egipcios también. Y la posibilidad de que esto, como bien decía Moisés, hay un descontento por regiones, digamos, hay un peligro también con la defensa de este federalismo que hace la región de Benghazi, que pueda, incluso se habla de
de que es posible que Libia entre nuevamente en una guerra civil, porque como bien tú decías, las milicias no tienen control, no respetan ni tan siquiera la autoridad del Consejo Nacional de Transición. Bueno, de hecho, ese Consejo Nacional de Transición tiene que auxiliarse a veces de las milicias para poner un poco de control, y creo que las milicias llegan a las empresas, tocan la puerta y dicen, si usted quiere protección, tantos cientos de miles. Es una decisión bastante grave. No hay un ejército, no hay un ejército, no hay... cada uno es el libre albedrío de los grupos armados que se desataron allí. Y muchos hechos de violencia, funcionarios muertos durante estas elecciones. Pero que se puede esperar cuando uno de los candidatos están emigrando hacia Siria con la preparación que tuvieron en Libia. Hay informaciones al respecto. Elementos ultraortodoxos musulmanes están llevando la experiencia libia al campo sirio. Esto es un elemento que creo que debemos tener en cuenta. ¿Qué se puede esperar de un proceso democrático como este cuando uno de los candidatos era, digamos, un terrorista que estaba en la lista de terroristas más buscados? Un señor de Al-Qaeda que estuvo en Afganistán y además estuvo vinculado con la inestabilidad en Siria. Oye, voy a seguir contigo dentro de unos minutos hablando de elecciones, pero no de estas elecciones parlamentarias en Libia. Vamos a pasar ya a Egipto, otro país con un conflicto fuerte y que también va a ser tema de nuestro análisis. Vamos a ver un reportaje sobre los últimos acontecimientos en Egipto después de, dado a conocer el nuevo presidente de ese país, y estaremos hablando con Jorge sobre este conflicto. El presidente egipcio Mohamed Morsi ordenó al Parlamento retomar sus sesiones después de que la Junta Militar lo disolviera el mes pasado. La cúpula castrense ejecutó esta medida amparándose en una decisión del Tribunal Supremo Constitucional. El organismo alegó que hubo presuntas irregularidades en los recientes comicios legislativos. En este proceso, el partido islamita, Partido Libertad y Justicia, logró la mayoría de los curules. El restablecimiento del Parlamento es considerado como un desafío a la Junta Militar que tomó el poder tras la renuncia de Hosni Mubarak. Se tiene previsto que este lunes el Tribunal Supremo Administrativo sentencie si es válida o no la anulación del Congreso. Bueno, sobre este conflicto vamos a estar hablando, pero antes creo, Jorge, que quizás podríamos empezar por hablar quién es este nuevo presidente de Egipto, Morsi, en qué condiciones llega al poder. Hace bastante tiempo que no tratábamos el tema de Medio Oriente y de alguna manera, estas elecciones todavía han escapado, ¿no?, a un análisis al respecto. ¿Quién es este señor? Bueno, el presidente hoy de Egipto, yo le pongo el presidente, me gusta entre comillas, porque habría que ver quién realmente tiene la batuta hoy en Egipto, es Mohamed Morsi, un islamista del Partido Justicia y Libertad, el brazo político de la Hermandad Musulmana. Este es un señor que incluso tiene un doctorado en Estados Unidos, tuvo parte de su vida, la vivió en Estados Unidos. Este señor llega al poder, digamos que bastante maniatado porque hay una serie de decisiones como presidente que no podrá tomar y que solo podrá tomar la Junta Militar, o sea, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que a mi juicio es realmente quien, digamos, de alguna manera está gobernando detrás de la figura esta que es Morsi. Estamos hablando, por ejemplo, que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, o sea, el sector militar, nunca ha querido abandonar realmente, ni está dispuesto a dejar el poder. Y eso pasó precisamente porque ellos se autotitularon como los gendarmes de las manifestaciones contra Mubarak, y ellos se autotitularon como las personas que llevarían a cabo este proceso de transición, y quizás a mi juicio este fue el primer error que cometieron los movimientos populares en Egipto, cederle ese papel al ejército. Y bueno, evidencias para que el verdadero poder lo tienen los militares, por ejemplo, que el primer paso que dio el ejército para apoyar, digamos, a su contrincante, que fue Ahmed Shafik, fue precisamente derogar la ley de aislamiento político, que precisamente lo que prohibía era que personas del antiguo régimen de Mubarak, como Shafik, que era fue el último primer ministro de Mubarak, participaran en las elecciones. Ese fue el primer paso. Luego, en la segunda ronda, 17 de junio, 20 minutos prácticamente después que cerraron los colegios electorales, aprueba
una declaración constitucional suplementaria que establece los verdaderos poderes que iba a tener el Consejo Militar. Por ejemplo, el Consejo Militar es quien decide el presupuesto del ejército, es quien decide el nombramiento de sus comandantes, es quien decide la ejecución de su dudoso presupuesto militar, que todos sabemos que viene prácticamente de Estados Unidos con 1.300 millones de dólares, y ese es un arma que tiene Estados Unidos para presionar y para enrumbar la primavera árabe en Egipto en sus, o sea, al camino al que ellos desean. Le da también inmunidad a sus miembros ante cualquier instancia judicial, y en caso de disturbios el presidente puede acudir a las Fuerzas Armadas, pero solamente si efectivamente si las Fuerzas Armadas deciden y apoyan esa decisión. Ahora el jefe de Estado tampoco puede ser el presidente o el jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, como pasaba con el tiempo de Mubarak. Y el país no tiene parlamento. Recordar que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas declaró ilegítimo el mecanismo por el cual se eligió un tercio de los escaños de la Cámara Baja del Parlamento, y eso derivó automáticamente a la disolución de este órgano legislativo que aún está por formarse. Es el ejército quien decide cuándo se va a hacer estas elecciones, es el ejército quien debe nombrar una comisión de 100 miembros para redactar la nueva Carta Magna. Eso también queda en manos del ejército, y además el ejército se toma la atribución de derogar o de vetar cualquier artículo que a su juicio ponga en riesgo, digamos, los intereses nacionales de Egipto. Es un gobierno que nace maniatado al ejército, y también ha habido muchos, digamos, rumores y comentarios de que hubo negociaciones entre Morsi y la Junta Militar, que se evidenció, quizás se hizo en el tiempo que duró el anuncio recuerden que las elecciones se celebró un fin de semana, 16 y 17, se dijo que se darían los resultados el martes, luego se aplazó para el jueves y finalmente se dieron un domingo, y entonces se rumoraba que en ese proceso de dilación había negociaciones tras bambalinas para efectivamente nombrar este nuevo presidente, y que se especuló hasta el último momento que podía ser Shafik, porque había determinadas condiciones que apuntaban a eso. Diplomáticos occidentales radicados en el Cairo. Vale recordar, un ex funcionario del gobierno de Mubarak. Sí. Funcionarios del régimen militar, funcionarios de la Junta Militar, estaban propalando, y lo tenían también archivado, digamos, lo conocían también diplomáticos occidentales radicados en el Cairo, que quizás se nombraría a Shafik como el primer. Y también hubo un gran despliegue militar en el Cairo previo al anuncio, un día antes del anuncio, lo que daba a entender que quizás se iba a anunciar una decisión que no iba a gustar a gran parte del pueblo egipcio. Ahora, esos conflictos de los que habla Jorge, Leonel, y que bueno, de alguna manera un ejemplo bastante fuerte, fehaciente, fue el reportaje que vimos antes de que Jorge comenzara su intervención. Esta nueva crisis institucional, vamos a decir, en Egipto, de que el presidente manda a restituir el parlamento disuelto por el ejército, en fin, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo usted ve esa nueva crisis? Y bueno, quizás las consecuencias, ¿no? Bueno, en realidad en Egipto está, a mi modo de ver, transcurriendo una revolución inconclusa, una revolución a medias, una revolución frustrada. No creo, yo siempre he oído el término de las primaveras, porque yo creo que en Egipto no hubo ni primavera, ni mucho menos. Lo que hubo fue una revuelta popular en las calles, una revuelta popular como las de masas, en la que tuvieron una gran participación no solamente los islamistas, a los cuales se quieren presentar como los protagonistas fundamentales, sino sectores laborales, sectores obreros, sectores estudiantiles, sectores opositores que venían desde hace más de 2 años rebelándose contra un sistema, más que contra el propio presidente del gobierno. El presidente Mubarak encarnaba un sistema que había adoptado políticas neoliberales, que había adoptado políticas que iban en contra de los intereses de las mayorías, y aquel conjunto de inconformidades coincidió en la Plaza Tahrir
en jornadas seguidas de revueltas que parecía que podían echar abajo todo el andamiaje del gobierno. No, hay autores que dicen que si hubo una primavera lo que fue secuestrada por estos poderes, bueno, ¿no? El hecho es que aquella revuelta popular, como me prefiero llamarla, podía haber echado abajo no solo al presidente, sino a todo su andamiaje de gobierno y con él al propio andamiaje militar. Lo que pasa es que esa autoridad militar supo inteligentemente maniobrar para dejar solo al capitán del barco y que él se sacrificara en el nombre de todos. Y además, desde Washington inmediatamente le dijeron a Mubarak: salga, retírese, ahora. Incluso a él le sugirieron que se exiliara, como había hecho el presidente tunecino, que se exiliara en cualquier otro lugar, en Arabia Saudita. Sin embargo, Mubarak, armado de un orgullo que él no creía que podía ser traicionado, dijo: no me quedo. Y entonces ahí, esa es la historia, ¿no? Esa es un poco la anécdota. Pero de hecho, lo que está ocurriendo desde entonces es que, bueno, primero que todo hubo un golpe militar el 11 de febrero, cuando los militares ya de una manera clara y definitiva dicen: aquí el gobierno no es civil, ese parlamento que tenía Mubarak no existe, nada de lo que eran supuestas instituciones democráticas con las que venía gobernando, con la fachada, que le servían de fachada al gobierno del presidente Mubarak, se van a Bolina y se queda instalado un Consejo Superior de las Fuerzas Armadas que, como una junta, según otros la denominan, empieza a dictaminar. Declara disuelto el Parlamento, declara sin lugar ninguna de las entidades, y desde entonces la revuelta popular ha sido recurrente, exigiendo las elecciones, exigiendo la salida de los militares, exigiendo el castigo a los que han atacado, a los que han violado derechos humanos, a los que torturaron, a los que asesinaron, y poco a poco ha logrado esta junta militar ir capeando este temporal. Ahora, ¿cuánto tiempo más podría estar? Se suponía que la elección de la Cámara, de ese Parlamento, le daría un respiro a esta situación, sería una válvula de escape que permitiría volver a reconducir por supuestos canales democráticos el país, y que allí se aprobara. Esto sirviera para elaborar una nueva constitución que está pendiente todavía. Por lo tanto, la elección presidencial se hace sobre bases que pueden ser cuestionadas en cualquier momento. Y de hecho ha desembocado en un presidente que no tiene poder real, como lo está demostrando. Es decir, el poder de los votos no significa nada. El hecho de que haya tenido más del 50% de los votos no tiene fuerza ninguna, por cuanto los militares no se han vuelto a sus cuarteles a ocuparse de darle brillo a las armas para el caso de que haya una agresión al país, cosa que sería su única misión, por cuanto desde cuando los militares tienen que intervenir en la vida cotidiana de la población. Sin embargo, en Egipto no ha sido así y no parece que quieran ellos que siga siendo así. Por el contrario, ellos evidentemente han puesto las cartas sobre la mesa y han dicho: de eso nada, nosotros somos los que vamos a seguir nombrando y administrando nuestro presupuesto, como decía Jorge Luis, y por lo demás, bueno, Morsi ahora acaba de tener este domingo, es decir, vamos un poco, aquí vale la pena recordar una fecha. A él lo asume el poder el día 30 de junio, coincidentemente con el mismo día que se celebraba la reunión en Ginebra de Siria. Bueno, el 30 de junio asume el poder, jura ante el Tribunal Constitucional, y 9 días después, ayer domingo, saca un decreto diciendo que se reúne otra vez el Parlamento disuelto. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo es posible que siendo un Parlamento electo haya sido disuelto? Y hoy, lunes, el Tribunal Constitucional acaba de desautorizar ese gesto. Entonces, de hecho, uno se puede preguntarse, los analistas se están preguntando, es que en Egipto la revolución tendrá que arrasar también con ese Tribunal Constitucional que está obrando sobre la base de una constitución suspendida, una constitución que regía del 71 y que también fue suspendida por los militares. ¿Qué puede más? ¿Qué tiene más peso? ¿El poder soberano del voto o los gestos de un grupo de antiguos jueces electos en otros tiempos, en el ancien régime, como decían los franceses, en el antiguo régimen? Por lo tanto,
Aquí hay un conflicto de poderes planteado ahora y todavía está por ver qué desenlace tendrá. De hecho, los militares siguen teniendo las riendas del poder, siguen administrando el país, siguen gobernando de hecho ese país y siguen controlando la economía del país. Sí, no, de hecho hay otras informaciones, hoy decían los medios de prensa, Moisés, que los hermanos musulmanes habían convocado a otra manifestación, a otra concentración en la Plaza Tahrir en apoyo a la decisión de Morsi, ¿no?, de restablecer el Parlamento. Como siempre yo le digo, sin tener que usar la bola de cristal, no somos magos, pero ¿cómo cree usted que podría ser el desenlace a corto plazo? O sea, ¿piensa que se le puede empezar a virar la tortilla a esa junta militar, a ese ejército? No, voy a pedir licencia para decir algo que se me quedó en el tintero con respecto a Siria. Y es que Estados Unidos se propone, o podría proponerse, como víctima colateral al movimiento de países no alineados. La cumbre está señalada para Teherán a fines de agosto. Y este es un movimiento que siempre ha resultado una espina en el costado de Estados Unidos. Con respecto a Morsi, yo voy a ser muy sincero, tengo mis dudas, porque quienes pensaban en un triunfo aplastante de Morsi en las elecciones se llevaron un gran chasco, ya que la diferencia fue mínima. Yo no tengo elementos responsables desde aquí para garantizar que hubo ilegalidades durante el proceso electoral, pero sí tengo la convicción de que en Egipto existe un importante sector intelectual y de una burguesía media ilustrada que no le resulta muy feliz la idea de tener un gobierno de marcada tendencia islámica que vaya a decidir, por ejemplo, que la Sharia o la ley islámica es la fuente de legislación del país. Egipto desde el año 52 con la revolución de Nasser y posteriormente a despecho de los desmanes que puedan haber cometido tanto Anwar Sadat como Hosni Mubarak, se ha formado una capa de la población que, si bien tiene sus creencias religiosas, no está dispuesta a asumir un integrismo islámico como el que existe en Arabia Saudita y en otros países del Golfo Pérsico. Morsi también tiene en contra que no carece de experiencia como estadista. Este hombre hasta hace muy poco tiempo estaba preso precisamente por su condición de miembro de la hermandad musulmana, de la Juana el Musulmán. Y llega al gobierno y apenas a 9 días ya tiene su primera batalla. Ya no son escaramuzas verbales como pudo haber ocurrido durante el proceso de la campaña electoral, sino tiene su primer enfrentamiento, una colisión. Que perdió, por cierto. Que perdió. Justa es la acotación. La alternativa para un hombre de estas características es que Morsi va a tener, si quiere gobernar de hecho, va a tener que gobernar desde la Plaza Tahrir. Va a tener que dedicarse a hacer movilizaciones constantes para presionar al ejército. No me inclino a creer que el poder de los militares pueda ser vulnerado fácilmente. Es un poder que no es solamente un instrumento del poder armado, sino que es un poder fáctico económico que tiene una importante inferencia sobre la sociedad. Por otra parte, gobernar desde Tahrir implicaría mantener un proceso de movilización perenne del país, que este sector comercial, un sector económico importante, que esta burguesía media intelectual, que son los profesores, los cuadros ejecutivos de las empresas, en fin, una parte importante del entramado social, estarían dispuestos a asumir las consecuencias de semejante erogación. Egipto, por las movilizaciones en Tahrir que dieron al traste con el régimen de Mubarak, sufrió importantes daños económicos. De los cuales todavía no se ha recuperado, imagínese usted volver a... No, que continúan, porque claro, eso va creciendo en progresión geométrica, el desempleo aumentado, una parte de la población
Como masa puede ser revolucionaria, puede estar dispuesta a introducir cambios radicales, pero como individuo dice, yo tengo que alimentar a mi familia. Claro. Y me parecen demasiadas interrogantes para un gobierno tan nuevo de una organización que es cuestionada, por cierto, como son los Ajuan, los de la Hermandad, y no creo que Mursi, que además creo que también se le despojó del poder de declarar la guerra, entre las limitaciones que mencionaba mi estimado colega hace un momento. No tiene ni siquiera esa autoridad, está maniatado. ¿Va a haber una colisión de gran magnitud en Egipto? No lo sé, no lo puedo prever, pero todo apunta a que si se llega a un entendimiento, va a ser una presidencia mediatizada, hasta tanto la hermandad musulmana o el Partido de Libertad y Justicia, su cabeza visible, pueda llegar a establecer estructuras que le permitan verdaderamente tomar el poder. Pero usted decía algo muy importante, y es que no tiene mucha base, ¿no?, con la cual popular, con la cual revertir toda esta situación. No, ya han ocurrido incidentes de... Porque Egipto está muy dividido también, Moisés, ¿no? Exacto, ya han ocurrido incidentes con personas que han salido a las calles, a como se hace en Arabia Saudita, a paliar a personas que no se ajusten a los preceptos. Por supuesto, Arabia Saudita es el wahabismo, no es el caso de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana está prohibida en Arabia Saudita. Claro. Pero han apaleado a novios que iban tomados de la mano, que esto es un uso común en ese país, que ha habido incidentes y paradójicamente, y esto es una nota simpática, a pesar de todo ello, hace 2 días se realizó en Egipto una convención de bailarinas del vientre, que todo el mundo pensaba que iba a ser prohibida, porque esto va en contra de los preceptos de la hermandad musulmana, pero la convención esta terminó, parece que la fuerza de las bailarinas del vientre tuvo suficiente fuerza para imponerse y lograron hacer su convención. Creo que esto el de la danza del vientre es importante porque hay una cantante colombiana que ha hecho millones con él. ¿Cómo se llama la muchachita de aquí? Y que da también la idea de el poder que aún no tiene, ¿no?, para implementar estilos de vida los musulmanes, ¿no? Hay una forma de vida allí, porque Egipto es un país del norte de África, un país islámico, no es netamente árabe. Los cristianos tienen cierta influencia allí también. En fin, es un conglomerado de cosas que hay que tener en cuenta, que yo creo que es importante revisar o mantener bajo supervisión en el futuro inmediato. Bueno, muchas gracias, Moisés, por este comentario. Un espacio en televisión para informar. Lo que se está buscando con los precios que no tienen subsidio es, en primer lugar, dar esta opción a la población. En el mundo ahora no se puede enfrentar si no es cooperadamente en las diferentes regiones. Para orientar. Que se conocen bien los casos y que se puede explicar en cada uno de ellos por qué se le otorga el subsidio o por qué no se le otorga el subsidio. Para estas personas se otorgan financiamientos a partir de 3.000 pesos. Para analizar aciertos y errores. Todo lo que se produce iba directamente al programa La Vivienda y no había esa exigencia con la calidad. Para que su opinión se escuche. Abilio Santana, de Santiago de Cuba, dice que solicitó un crédito y se lo denegaron por no tener codeudores. Temas nacionales los jueves en la Mesa Redonda. Bueno, veíamos el spot de nuestro programa de las mesas nacionales, que como saben los amigos televidentes ya es habitual cada jueves. Bueno, vamos al último tema de nuestra mesa redonda, una noticia importantísima también que ha ocupado grandes titulares en los medios y ya son las evidencias del envenenamiento del histórico líder palestino Yasser Arafat. Vamos primero hasta internet para que nos actualice un poco Elisa sobre cómo comenzó todo este escándalo, las últimas reacciones también, y estamos dentro de unos minutos aquí analizando el tema. Sí,
Sí, muchas gracias, Oliver. Precisamente como decías, vamos a ver cómo la prensa digital ha estado enfocando el tema del posible envenenamiento del líder palestino Yasser Arafat. Nuestro primer titular nos dice que el histórico líder palestino Yasser Arafat pudo morir envenenado con polonio. Precisamente esa es la posibilidad que está pululando por los medios informativos, luego de que hace más o menos 9 o 10 meses su viuda haya iniciado una investigación conjuntamente con la televisora catarí Al Jazeera acerca de esta situación. La agencia de noticias Telam está enfocando el tema con esta frase lapidaria que quiero que se fijen: el padre de los palestinos no descansa en paz. Es casi un lamento que está tirando al aire esta agencia para hacer un llamado a las posibles implicaciones políticas y humanitarias que tiene esta sospecha. Las investigaciones tuvieron lugar en Suiza, y lo que hicieron un grupo de científicos es que analizaron las pertenencias del líder palestino Yasser Arafat y encontraron restos de esta sustancia radioactiva polonio 210 que pudiera haber causado su muerte. A raíz de esta noticia, pues los palestinos quieren una investigación internacional para esclarecer la muerte de Arafat, y ese es el titular que estamos viendo en pantalla, porque es lo que es el espíritu que se está reflejando en los medios de la necesidad de tener consecuencias definitivas acerca de este caso que hacía 8 años que había cerrado muy en el aire, porque nadie había podido esclarecer las condiciones exactas de la muerte del líder palestino. Por otra parte, bueno, pues cada uno de los implicados en este asunto están tomando una posición respecto al tema, y en el caso del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pues ha dicho que apoya la investigación de la muerte de Yasser Arafat, y precisamente el gobierno palestino aprobó exhumar los restos de este líder luego de una petición de su viuda de que se pudieran examinar, de que estos científicos suizos pudieran examinar los restos de Yasser Arafat, que descansan en Ramallah, en la zona palestina de Cisjordania, para llegar a un acuerdo definitivo de si finalmente esta fue la causa de la muerte del líder. El comité que investiga la muerte de Arafat estaba preparado para tomar estas muestras luego de que se diera ya pues la anuencia de las partes que están en conflicto. Otro tema que ha estado también vigente en los medios internacionales, en este caso el diario El Litoral, está mostrando que un palestino aseguró que había asesinado a Arafat por encargo de Israel. Es un video que fue difundido por una televisora del Líbano, una televisora alternativa, que ha difundido este video. El palestino ha confesado que había envenenado a Arafat para el Mossad. El Mossad es de los servicios de inteligencia israelíes, y que esto había tenido lugar mientras Arafat estuvo encerrado en el Muqata, el complejo presidencial, donde, bueno, pues estuvo encerrado varios años antes de morir, y ahí fue donde presuntamente fue envenenado. Finalmente queremos hacer alusión a los últimos acontecimientos, y es que Túnez pidió una reunión de la Liga Árabe para analizar la muerte de Arafat, pues es preciso que los cancilleres de estos países que forman parte de esta organización empiecen a analizar cuáles son los próximos pasos y las posiciones que van a adoptar respecto a esta última noticia, que quién sabe si pudiera determinar una posible intensificación de este conflicto bastante antiguo. Bueno, muchas gracias, Elisa, por este segundo momento en Internet. Ahora, hay mucho revuelo mediático, Moisés, sobre este tema, pero yo recuerdo que cuando muere Arafat, hace algunos años ya, se especuló sobre esta posibilidad. O sea, no, viene siendo como la confirmación de sospechas, ¿no? Arafat murió en Francia. Él salió de la Muqata, ya en muy mal estado de salud, lo recuerdo. Fue una imagen bastante dolorosa de un hombre que el 1 de enero de 1965 inició la lucha armada contra Israel como único medio para lograr hacer valer los derechos de los palestinos. Una noche de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte agonizaba en la isla de Santa Elena, a 1870 kilómetros de las costas africanas, una isla perdida en el mar, y moría en medio de agudos dolores. La autopsia dijo que había muerto, fallecido de cáncer estomacal. Años después surgió la hipótesis
de que había sido envenenado con cianuro. El delator fue un mechón de pelo de su médico, que se fue a vivir con él para cuidarlo en sus últimos días, y le cortó un mechón de pelo para tenerlo como recuerdo. Y el resultado de las especulaciones, que tienen bastante peso, es que fue envenenado con cianuro por la pérfida Albión, que era su carcelera. Recordemos que Arafat estuvo encerrado en la Mucata, la sede del gobierno palestino, durante meses, sometido a constantes ataques cotidianos de las fuerzas israelíes. Hoy, parece que son elementos dispersos, pero no lo son. Hoy, un libro dado a conocer en Israel admite que Israel fue el Mossad quien organizó la red que mató a los 4 científicos nucleares iraníes entre 2010 y este año, muertos por encargo de Israel. El libro, te imaginarás, que ha causado un enorme revuelo, y visto esto, no me extraña en lo absoluto que Israel haya también encargado la muerte de Arafat, porque matar a Arafat era debilitar al movimiento palestino. Es cierto que hay movimientos palestinos que cuestionaban la dirección de Arafat, que lo calificaban de demasiado al centro, de demasiado tolerante con Israel, pero la realidad objetiva, y te lo puedo decir porque fui testigo de ello en el Líbano, en medio de los más terribles bombardeos que yo viví en esa ciudad, vi como todos los representantes de movimientos de la izquierda libanesa y palestinos llamaban a Arafat. Y los israelíes sabían que liquidar a Arafat era debilitar sustantivamente al movimiento palestino. No me cabe la menor duda de que haya sido asesinado con polonio 210, como es probable que la pérfida Albión haya asesinado con cianuro a Napoleón Bonaparte. Como dice Moisés, siempre la verdad sale a flote, ¿no? Que demora años, ¿no? En realidad, esta historia a mí me resulta muy interesante. Primero, y para tratar de hacerlo lo más rápido, sintético posible, porque tenemos poco tiempo. Primero, es muy curioso que el descubrimiento del asesinato por envenenamiento con este material radioactivo que es descubierto ahora por los médicos suizos en vestuario, en ropa de hospital, en ropa de hospital que él tuvo en el momento en que estuvo ya ingresado en sus últimos días en Francia, pueda dar lugar a confirmar que murió por envenenamiento. En realidad, a mí me resulta, esto lo podremos seguir enterando de los detalles, y es posible que se confirme finalmente que fue así, que fue por esta vía. De hecho, nadie dudaría de las intenciones de Israel en aniquilar a Arafat. Primero lo encarcelaron, como quien dice, lo confinaron a la Mucata, ahí a Ramallah, sin derecho a poner los pies fuera de un perímetro durante 2 años. Él enfermó y de hecho fue ejecutado en vida. Eso ya de por sí era suficiente como para que haya quedado sobre el Estado de Israel el estigma de un crimen de esa naturaleza sobre un hombre que se había erigido en el líder nato del pueblo palestino. Primero porque supo unificar, desencadenar la lucha armada y unificar en torno a su figura a un gran número de líderes palestinos. Incluso, aunque en la Organización para la Liberación de Palestina había 7 u 8 organizaciones con diferentes orientaciones político-ideológicas, allí todo el mundo a la hora de la verdad aceptaba la autoridad de Arafat. Por tanto, por eso lo llegaron a llamar Abu Ammar, que era su nombre de guerra, el padre de la patria. No era cualquiera. Y en este mundo de crucifixiones y resurrecciones, de hecho, este acontecimiento que se nos está poniendo ahora sobre la mesa a los analistas, no es más que, de hecho, una resurrección de Arafat después de 6 años, ya prácticamente de olvido. Y, de hecho, también la consagración, a mi modo de ver, de Arafat como el héroe y el mártir. El mártir que necesitan hoy, la figura catalizadora que vuelven a necesitar los palestinos para conseguir su unidad. Creo que si alguna consecuencia puede tener este hecho,
desde el punto de vista político y ideológico, esta será la mayor. Es decir, que la figura de Arafat se ratifique y se renueve con el liderazgo que tuvo, porque de hecho la muerte de Arafat significó una decadencia en el movimiento palestino que se ha venido dando a lo largo de estos últimos 6 años. Y de hecho, hoy día, quienes reclaman por la unidad de la revolución palestina y por el retorno a la lucha por la autodeterminación y el Estado palestino independiente, tendrán de nuevo a Arafat, ya no como el líder político que murió enfermo en un hospital de París, sino como esta figura, con este relevo. Bueno, será un tema que, sí, bueno, para seguir su unidad y para que el pueblo palestino no olvide la tradición de lucha armada, que es lo que quiere Israel en estos momentos, que el pueblo olvide. O sea, Israel y Estados Unidos están durmiendo al pueblo palestino con el tema de las negociaciones y estamos viendo que eso no está yendo a ningún camino, que está siendo manipulado en ese sentido. Bueno, eso será un tema que seguro estaremos hablando en otro momento en la mesa redonda, porque yo pienso que es una bola que se echaba a andar y habrá que ver las reacciones y también el desenlace de este conflicto que, repito, no es inesperado. Ya habían comentarios, habían sospechas desde hace varios años de que murió Arafat. Así nos despedimos de nuestra mesa redonda. Yo les invito a estar mañana junto a nosotros. Les doy muchas gracias también a mis 4 panelistas, Jorge, Leonel, Moisés y también Elisa, ya desde internet. Y los invito, repito, mañana a que esté junto con nosotros en la mesa redonda para volver a tratar algún tema del acontecer internacional. Muchas gracias y muy buenas noches.